Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 16 de la primera temporada de la vida del generalísimo don José María Morelos y Pavón. La mente más brillante de la insurgencia. El hombre que se llamó a sí mismo el siervo de la nación. Asesor musical, el licenciado Jaime Almeida. Musicalización, Felipe Saldívar. Conducción, libro histórico y dirección general, tu amigo el doctor Pepe Cruz. Esta es una producción de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una aportación cultural para todos los mexicanos de Grupo Radio Centro. El conocimiento de nuestra historia nos hace mejores mexicanos. Mexicano, tú puedes conocer mejor tu historia. Haz un esfuerzo serio. Era el 25 de noviembre de 1812. Las fuerzas españolas hacían intento desesperado por defender Oaxaca. Morelos sabía que podía llegar ayuda porque algunos regimientos de fuerzas realistas venían desde Guatemala, otros desde Veracruz y otros desde Puebla y Tehuacán. Ordenó a Matamoros que cerrara y defendiera todos los caminos y apresuró el ataque. Sus hombres bien disciplinados
sus 40 cañones y sus 500 de caballería y 4.500 de infantería, ese día escribirían la historia de una batalla heroica. El ataque al fuerte de la Soledad no había culminado. Más de 400 de los defensores estaban atrincherados detrás de un foso de agua de 25 metros de largo y 3 metros de profundidad. Era la parte más fuerte de aquel castillo. Se le conocía como el Fortín. Había disparos de cañones en ambas direcciones. Los disparos eran continuos, constantes. Las fuerzas insurgentes estaban avanzando, pero sufriendo muchas pérdidas. Y Félix Fernández, el coronel Félix Fernández, que ahora se había cambiado el nombre a Guadalupe Victoria, era el que daba la cara. Sin embargo, las tropas del fuerte ya estaban sitiadas. Entre Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria podrían dar la batalla. Así es que Morelos movilizó sus fuerzas, el grueso de sus fuerzas, hacia la ciudad de Oaxaca. La caballería avanzó a gran velocidad. En Oaxaca estaba el grueso del ejército real. El teniente general Antonio González Arabia había atrincherado la ciudad y tenía 20 piezas de artillería para defenderla. Ahora la batalla se realizaba en el Fortín de la Soledad, pero también en las coteras de la ciudad de Oaxaca. Morelos daba órdenes constantemente. General Bravo, usted marche hacia el ala oriente. Entre a la ciudad por el camino de Guatemala. General Hermenegildo Galeano, dé vuelta y entre por el camino de Tuxtepec. Y usted, señor Matamoros, quede pendiente de las retaguardias. Yo entraré por el camino de Guajuapan. Conforme vayamos penetrando la ciudad, nos encontraremos en la plaza de Santo Domingo. Se combatía en 5 frentes diferentes. La ciudad estaba aterrorizada y empavorecida por el miedo de los bombardeos. Era una batalla cruel y decisiva. El generalísimo quería tomar la ciudad de inmediato. El temor a que llegaran regimientos de refuerzo era enorme. Guadalupe Victoria era el que tenía que enfrentar la parte más difícil, ya que los españoles estaban atrincherados bajo los parapetos de las almenas del castillo. Y enfrente de estas, el tremendo foso de agua. Así que sus hombres, conforme se acercaban al foso, puesto que el puente levadizo había sido dinamitado, no les quedaba más remedio que cruzar a nado. Los pocos que lo intentaban morían por las descargas de fusilería. Los cadáveres de los insurgentes flotaban en el agua y eran más de 50. Parecía que aquella parte de la fortaleza sería inexpugnable.
Mientras tanto, Morelos avanzaba en el ataque de las defensas de Oaxaca. Tenía que enfrentar el fuego de los cañones enemigos. Tampoco se veía claro el avance. Se disparaba desde las azoteas distantes. Morelos entonces decidió cambiar la maniobra y mejorar el ataque. Repentinamente, una bala de cañón cayó cerca de Morelos. Algunas esquirlas se le incrustaron en la pierna derecha, pero aún así, como si nada hubiera sucedido, siguió adelante con el ataque. La suerte estaba echada, pero sería una batalla cruel, sangrienta y terrible. La toma de Oaxaca sería cruel y sangrienta. Los defensores de la ciudad hacían maniobras desesperadas y el teniente general Antonio González Saravia daba órdenes para una defensa total. En nombre del rey, su majestad, Fernando VII, y en nombre de vuestra religión, os pido lo impensable. Defended estas barricadas con honor y patriotismo hasta el último hombre para evitar que los renegados tomen Oaxaca. Pero si fuera imposible evitarlo, entonces lo que os pido es vuestra vida. Hasta la última sangre. Y heroicamente las fuerzas españolas se defendieron, verdaderamente hasta la última sangre. El ataque combinado de Galeana y de Morelos empezó a hacer estragos en los defensores. Los indios mixtecos llevaban hondas que eran muy mortíferas y también flechas disparadas desde arcos cortos. Además de todas estas armas, Morelos usó también los cañones, los fusiles y toda forma de arma. Y después ordenó un asalto con la caballería a la entrada del camino de Guajuapan. Más de 1000 insurgentes combinados contra 300 defensores. Finalmente, los dos grupos tuvieron que enfrentarse cara a cara y combatir cuerpo a cuerpo. El generalísimo Morelos
con su espada en la mano, llegó hasta las barricadas y ahí sus hombres se batieron con honor y gloria por la defensa de sus principios y de sus ideales, utilizando la espada ahora como último recurso. Por 3 horas la entrada a Guajuapan se resistió, pero finalmente aquella guerra de espadas cuerpo a cuerpo fue quitando de en medio a los defensores. Prácticamente todos murieron y muy pocos huyeron. Sin embargo, el teniente general Antonio González Saravia, a caballo y a galope tendido, salió para defender la siguiente línea, que se encontraba en la plaza de Santo Domingo, donde otros 200 soldados realistas estaban dispuestos para la defensa del convento. Ahí se habían colocado también 3 cañones y francotiradores desde las torres de Santo Domingo. El combate arreciaba y se hacía más feroz dentro de las calles de la ciudad. Pero mientras tanto, la fortaleza, la enorme fortaleza de la Soledad aún no caía, por lo que Morelos ordenó que don Nicolás Bravo fuera en auxilio de Guadalupe Victoria. Con 200 de a caballo llegó y con 150 de infantería. Había más de 150 insurgentes muertos y flotando en el agua, ya que la fortaleza estaba rodeada de ese foso maldito de agua, en donde ya había muchos cadáveres insurgentes flotando, y a la tropa de Guadalupe Victoria le daba mucho miedo cruzar. Así que Nicolás Bravo llegó hasta donde estaba Victoria y le dijo: ¿por qué no avanzamos? ¿Qué ocurre? Y Victoria, que era el más valiente de todos, le dijo: los españoles apuntan desde lo alto con sus fusiles y el agua está muy honda. Algunos que no saben nadar aún así lo intentan y se ahogan, y otros más no pueden cruzar sencillamente porque le tienen miedo al agua. Nicolás Bravo le dijo a Guadalupe Victoria: es casi un suicidio, pero alguien tendrá que poner el ejemplo para poder cruzar ese foso maldito. Pero los que lo intentaban caían, y esto hizo que las tropas españolas se sintieran más fuertes. Y entonces los capitanes que defendían el fuerte inclusive trataron de ordenar un ataque contra los insurgentes. La situación estaba paralizada. El miedo no dejaba avanzar a los insurgentes. Guadalupe Victoria, furioso, empezó a golpear su espada contra las rocas, tratando de encontrar una solución, diciéndole en ese momento a Nicolás Bravo: si yo fuera tan inteligente como mi general, ya se me habría ocurrido algo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Bravo? ¿Qué haremos? Mientras tanto, las cosas en Oaxaca se inclinaban claramente a favor de Morelos y los insurgentes, ya que habían logrado penetrar la primera defensa y ahora se dirigían hacia la plaza de Santo Domingo, donde se había levantado la segunda barricada y donde un cañón empezó a dispararles. Sangre y fuego. Hasta los frailes
habían tomado el fusil para defender sus conventos y sus iglesias. Hasta los religiosos estaban quedando muertos en las calles de Oaxaca. Y en la capital del virreinato, simultáneamente, aquel 25 de noviembre de 1812, el virrey Venegas se reunía con su consejo de guerra. Precipitadamente abría la correspondencia. Y leía las aterradoras líneas de lo que ahí se decía. Aterrado, el virrey se dio cuenta que había cometido un error terrible. Teniente Coronel Regules, aquí se me informa que es inminente el ataque a la ciudad de Oaxaca. Usted, imbécil, usted erró la estrategia. Usted concentró las fuerzas de defensa en Puebla y concertó y dijo y aseguró que Morelos se retiraba a Tasco y a Iguala. Usted siempre me dijo que era imposible un ataque sobre Oaxaca. Usted siempre aseguró que lo que quería Morelos era tomar Veracruz y Puebla para cortar el comercio con España. Y vea por hacerle caso, imbécil, lo que está sucediendo. La tropa que defiende Oaxaca es insuficiente. ¡Haga algo, idiota! ¡Haga algo! El teniente coronel Regules trató de confrontar la ira del virrey Venegas. Su excelencia, era imperdonable no actuar con la estrategia que usamos. La defensa de Oaxaca era mucho más poco importante a la de Puebla y Veracruz. Teníamos que concentrar el grueso del ejército en Puebla, ya que de haber caído Puebla, podría haber caído la Ciudad de México. Usted mismo estudió los riesgos y estuvo de acuerdo que Veracruz y Puebla eran esenciales para el comercio
y que la defensa de Oaxaca era algo secundario. ¡Idiota! ¡Eso lo sugirió usted! ¡Es usted un imbécil! Usted me aseguró que sus espías señalaban que Morelos iba a Izúcar y que de ahí se iba para la Tierra Caliente, hacia Acapulco, o Iguala, o Chilpancingo. Usted dijo que sus espías eran infalibles y por eso no ordené la defensa de Oaxaca, pedazo de idiota. Lamentablemente, señor virrey, es imposible mandar tropas a Oaxaca y que éstas lleguen a tiempo. Ya no estamos en condiciones. La mente de ese Mahoma es insospechable. La mente de ese Mahoma es infernal. Nos engañó deliberadamente. Mandó regimientos con rumbo a Cuautla, también con rumbo a Iguala. Tenemos aquí los reportes de los espías, pero la intención era despistarnos, engañarnos, como siempre. Esa mente astuta y diabólica e infernal del tal Mahoma nos hizo morder el anzuelo. Diga, ya no lamentos. ¿Qué puede hacerse? Los regimientos de Córdoba, de Orizaba, de Tepeaca, de Puebla, se pueden movilizar hacia Oaxaca al instante. Hoy mismo. ¿Y cuándo llegarán? Por lo menos 5 días. Su Excelencia. ¿Y cree usted que el Mahoma ese no ataque Oaxaca antes de 5 días? Eso no podemos saberlo, Excelencia, pero podemos intentarlo. El virrey Venegas, sumamente alterado ya que entendía lo que implicaba perder Oaxaca, que era el extremo sur del virreinato y el camino que conducía hacia Guatemala, que era la provincia española que hacía límites con Nueva España, sabía que era una región muy rica en todo tipo de provisiones y víveres, como carne y alimentos de todo género, y que por lo tanto tener el control de esa región aseguraba a Morelos no solamente la supervivencia, sino un gran impulso y un gran poder. Así que ordenó que de inmediato salieran los regimientos hacia Oaxaca con la intención de llegar a tiempo. Lo que el virrey no sabía es que en esos mismos momentos la ciudad de Oaxaca, aunque se defendía, estaba a punto de capitular y lleno de ira, zozobra, enojo, cólera, ardiendo en el infierno mismo, le dijo al teniente coronel Régules: Régules, le advierto que si esta vez su plan fracasa y no llegan a tiempo las defensas de Oaxaca, yo mismo me encargaré de cobrarle muy caro, pero muy caro. Lo meteré en presidio, lo desterraré de la Nueva España, le haré consejo de guerra
y la corona se apropiará de todos sus bienes. Lo dejaré en la miseria y en la peor de las zozobras. Así es que corra en ayuda de Oaxaca, y ¡ay de usted si no me cumple! Y en Oaxaca el infierno ardía. En la fortaleza de la Soledad los españoles se habían envalentonado porque veían que los insurgentes no podían cruzar el foso. El coronel realista Samperio, con su espada en la mano y desafiante, se burlaba de los insurgentes y los maldecía. Les gritaba: ¡ratas inmundas! Además de ratas, son unas ratas cobardes. Guadalupe Victoria, y con su temperamento, al escuchar aquello ya no pudo más. Veía que sus hombres estaban acobardados por el foso y los muertos. Y le dijo a Nicolás Bravo: yo no sé qué haría mi general Morelos en estas circunstancias, pero lo que yo voy a hacer es lo único que me nace hacer. Y entonces, tomando su sable, lo lanzó con gran estruendo al otro lado del foso. Y gritó: voy por mi espada, que quedó en prenda. Síganme los valientes y las mujeres cobardes, atrincherense. ¡Cúbrame, Bravo! Y Nicolás Bravo ordenó a sus fusileros dispararan contra los españoles las mayores balas posibles, mientras que, echándose al foso y nadando velozmente, Guadalupe Victoria cruzaba velozmente al nado más rápido que podía. Desde las alturas, los francotiradores españoles trataban de darle a Victoria en la espalda o en la cabeza, pero este nadaba como un delfín. Y sus hombres, que tanto le querían, al ver que su coronel, su jefe, su amado jefe, al que querían, seguían y casi religiosamente amaban, se lanzaron por docenas al foso, aunque perdieran la vida. En unos cuantos minutos, Victoria logró llegar al otro lado del foso, y entonces tomó su sable, y más de 40 hombres se levantaron, trayendo también sus machetes y sus espadas, que habían lanzado imitando a Guadalupe Victoria. Y entonces el coronel Victoria le gritó al coronel español: si de veras eres hombre, ¡éntrale!
y las dos cabezas de más alto rango se enfrentaron espada en mano en un duelo feroz, terrible y a muerte. Los insurgentes perdieron el miedo. Empezaron a cruzar lanzando sus machetes y sus espadas. Y muy pronto llegaron al otro lado del foso más de 200 hombres. Mientras que Nicolás Bravo a la distancia, con terror, veía cómo su amigo Guadalupe Victoria, en desafío mortal con su rival, estaba con la vida en un hilo. Los insurgentes no dejaban de disparar. Mientras tanto, al otro lado y en todo el fortín, el combate ahora era básicamente a espada y a machete. Todos los españoles que estaban muy envalentonados querían verse las caras en el desafío directo con la espada, cuerpo a cuerpo con sus enemigos y sus rivales. El español era muy buen espadachín. Hirió a Victoria en el hombro, luego en una ingle, luego en el costado. Parecía que la victoria sería de los realistas. Pero Nicolás Bravo ordenó a sus hombres que cruzaran para vérselas también espada en mano. Y poco a poco la batalla empezó a dar visos de que había un ganador. Iban cayendo los cuerpos descabezados o desmochados, sin brazos. Se hundían las espadas en los riñones, en el esófago y en las costillas. Y los hombres se amontonaban. Pero las fuerzas insurgentes iban avanzando. Y los realistas caían. Y unos trepaban por las escaleras y subían a las torres. Y finalmente, el duelo más terrible, el que tenía lugar entre las cabezas, el coronel Guadalupe Victoria y el coronel Samperio, estaba a punto de decidirse, porque ya no podían con el cansancio y la fatiga. Habían estado peleando por casi 15 minutos. Los dos sabían de espadas, los dos sabían de muerte, los dos sabían de ira. Y finalmente, Guadalupe Victoria, por destreza o por suerte, pudo hundir su espada a la mitad del pecho de San Pedro. Y este simplemente exclamó ¡ah! Y en aquel grito terrible exhaló la vida, arrancando la espada del corazón de su enemigo. Victoria la levantó y gritó a sus hombres: ¡a la carga! ¡A la carga! ¡Al exterminio! ¡Mátenlos a todos! ¡Que mueran! ¡Son sus enemigos! ¡Mátenlos! Los soldados españoles acobardados huían dando la espalda, y entonces los insurgentes se sentían con el derecho de dispararles sus armas de fuego que colgaban al cinto, y caían, y los últimos defensores se tiraron desde lo alto al foso, aterrados, acobardados. Unos cuantos se hincaron con las manos en alto. Y como era bien conocida la compasión del general Fernández, es decir, del general Victoria, este dio la última orden al ver que más que 50 españoles, que eran los que quedaban, tiraban las armas y levantaban las manos arrodillados. Finalmente dijo: perdonen la vida de estos valientes, pero
¡Encadénenlos! Por las calles de la bella Antequera, la antigua y muy noble ciudad de Oaxaca, corrían ríos de sangre española y americana. Y los últimos defensores resistían aún en la plaza de Santo Domingo y en el convento. Pero las fuerzas insurgentes avanzaban. Los contingentes de Galeana, Matamoros y Guerrero habían llegado a unirse con las fuerzas de Morelos en la plaza de Santo Domingo. Y Matamoros, afligido por los defensores, dijo al generalísimo Morelos: General Morelos, hay un batallón entero de soldados, frailes y también de curas. ¿Qué hacemos con ellos? Es una pena que tengamos que matar tantos religiosos. Usted y yo también somos curas. Y ellos mueren por lo que creen. No nos queda más remedio que dispararles como lo que son, soldados. El arzobispo de Oaxaca, Vergosa, les ha ordenado defender sus templos a sangre y a fuego. Así que todos somos soldados y no podemos tener contemplaciones. Pero Matamoros insistió. Algunos son frailes franciscanos, mendicantes, que mal pueden disparar, señor. Tenga piedad si así lo ha elegido. Pero no quiero que haya muertos entre los nuestros. No quiero. Y el combate siguió. Y los defensores siguieron atrincherados y disparando. Pero los últimos morían y caían, atravesados por las balas y por las espadas insurgentes. Finalmente, el convento de Santo Domingo también cayó, pero aún quedaba a la distancia un cañón español que disparaba. Y Morelos ordenó: ¡rápido! ¡Hay que tomar ese cañón! ¡Rápido! Los últimos defensores de Oaxaca cayeron bajo el ímpetu de las fuerzas del general Galeana. Por fin el cañón español dejó de sonar. Y en aquel momento, Morelos se dio cuenta de toda la sangre y de todas las muertes. Las puertas del convento de Santo Domingo se abrieron
y los últimos defensores, civiles y soldados y monjes, se rindieron. Y Morelos ordenó que se repicaran las campanas de toda la ciudad. Y se gritó: ¡Victoria! 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 Es el triunfo de una patria nueva. Por esta sangre yo juro que nunca más, pero nunca más, volveremos a dar sumisión a España. Escuchen, soldados míos, escuchen. Algunos insurgentes están equivocados, queriendo traer a gobernar a estas tierras al rey Fernando VII. Rompo con Rayón y con la Junta de Zitácuaro. Los americanos, después de ver esto, después de tener que sufrir esto, nunca más, escuchen, nunca más agacharemos la cabeza ante ningún español, rey o plebeyo. Que la toma de Oaxaca sea la prueba de que ha nacido una nación nueva, que nunca, pero nunca, se someterá ante otra. ¡Victoria! ¡Victoria! Y la tropa aplaudía a rabiar y gritaba: ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! Por la independencia absoluta, por la libertad plena, porque nunca más ninguna nación ose tratar de gobernarnos. Somos libres, totalmente libres, por siempre libres. Infinitas gracias por su preferencia y su compañía. Y les recuerdo que la primera temporada de Morelos todavía no termina. Así que los espero mañana por la misma estación y a la misma hora, en el siguiente capítulo de esta serie. Y nuevamente, gracias por su fina atención y hasta mañana.